En el vídeo de hoy vamos a explicar cuándo usar acordes disminuidos o cómo usar los acordes disminuidos. Aprovechando que está Jesús aquí y que de estas cosas él es el que sabe un rato, probablemente hoy yo hable más bien poco. O lo intentaré, porque teniendo en cuenta lo que me gusta a mí hablar, puede ser que no lo logre. Sin más preámbulos, vamos al lío. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Soy David Espinosa. Y Jesús Espinosa. Y esto es Cosas de Guitarra. Alright. Hoy vemos los acordes disminuidos y cómo utilizarlos. Los acordes disminuidos, más que aprender a tocarlos, que es una cosa que en teoría, si llegas hasta aquí, en mi opinión, debes de saber hacer ya, es decir, lo que vienen siendo las posturas de los acordes. Si no, esto es un ya tengo que ir tras, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, cuando hable de una postura, os ponemos un diagrama por aquí, ¿vale? Y echáis un vistazo de lo que hablo. Cuando yo toco un acorde disminuido y suena esto o esto, pensamos, jolín, si intento yo hacer una canción con esto, va a ser una sonoridad súper turbia, ¿no? Dices, venga, arrancamos, 1, 2, 3, y... A mí personalmente es una sonoridad que me gusta bastante para determinados estilos de música, pero... A mí me ha sonado a Los Ilegales o a una banda... Sí, justo, ilegal es hacer esto, por lo menos en determinados momentos de la historia. El caso es que estos acordes tienen una razón de ser y realmente es que están pensados para conducirte a sitios, ¿vale? Entonces tenemos que hablar de una serie de conceptos que explican por qué los acordes disminuidos, pese a lo raros que suenan, en el contexto adecuado suenan bien. Tienen su razón de ser. Eso nos lleva a la pregunta de, entonces, ¿en qué momento puedo tocar un acorde disminuido? Vale, pues la respuesta es sí. La respuesta es realmente es donde te dé la gana prácticamente la mayor parte del tiempo, pero para eso tenemos que ir rebobinando un poco atrás. Si lo usamos de tríada, los acordes disminuidos que no tienen séptima son muy feos. A nivel postural son más incómodos y además tienen peor sonoridad, ¿sabes? O sea, ya de por sí cualquier acorde disminuido va a ser bastante raruno. Pero estos en concreto son los que peor suenan. Entonces casi siempre se utilizan con séptima, primero porque suaviza un poco lo agresivo de su sonoridad, y lo segundo es porque las posturas suelen ser más agradecidas. Y de ahí surgen dos tipos, que son acordes disminuidos con séptima disminuida y acordes semidisminuidos. Entonces tenemos dos tipos de acordes. Bueno, hemos cambiado de guitarra, ha habido problemillas técnicos, así que vamos a reanudarlo ahora con una guitarra que suene bien. Bueno, volviendo a lo de antes, dos tipos de acordes, ¿vale? No sé, séptima u octava vez que lo digo. Semidisminuidos, ¿vale? Que son acordes disminuidos, pero que la séptima que tienen es una séptima bemol o séptima menor, ¿vale? Y luego disminuidos con séptima disminuida, ¿vale? Que son acordes disminuidos que tienen una séptima doble bemol, que a efectos por distancia puedes decir que es un disminuido con sexta, porque realmente es la sexta nota de la escala. Claro, lo estoy explicando para gente como David, es decir, gente que doy por hecho que me va a entender, ¿sabes? Simplemente añadir que un acorde disminuido de 3 notas es un acorde que tiene un intervalo de tercera menor entre nota y nota, y un acorde de 4 notas o un acorde de séptima disminuido, perfectamente disminuido, hace exactamente lo mismo. Son una tercera menor entre cada una de las notas. Ese es el intervalo puro. Primera, la tercera bemol, ¿vale? Luego la quinta bemol y la séptima disminuida. Entonces, juntados todos, este sería un acorde disminuido con séptima disminuida. Y luego tenemos el que tiene séptima bemol o séptima menor, que es un poco más agradecido. Es más sencillo de escuchar aislado, porque luego cuando estás trabajando con él es lo que os ha dicho antes Jesús. Cuando es el contexto adecuado, el acorde suena de maravilla. Lejos de sonar mal, suena muy bien. Si aprendes a utilizarlos de la forma correcta, es una constante. O sea, puedes usarlos por todos los lados. Siempre y cuando no estés en un contexto de música rock o música pop, donde estos acordes son poco comunes. No es que no estén, no es que no se usen, ¿sabes? Pero no puedes hacer uso a discreción de ellos, cosa que sí puede hacer en otros géneros. Nosotros utilizamos un acorde disminuido para dirigirnos a otro acorde. A este concepto lo llamamos dominar. Vamos a empezar con los semidisminuidos porque son neutros, valen para cualquier cosa. Utilizo un acorde semidisminuido, por ejemplo, do sostenido, y se entiende que en una escala diatónica este es el séptimo acorde de la escala. Por lo tanto, si do sostenido es la séptima nota de la escala, nos dirige hacia el acorde número 1, que en este caso sería re mayor. Entonces yo hago... ¿Vale? Eso está guay porque en un contexto en el que hacemos una progresión de acordes que estén en re mayor, en vez de utilizar la 7,
para dirigirnos hacia re mayor, pues utilizaríamos el do sostenido. Entonces, claro, cuando nosotros utilizamos estos acordes, tú tienes que pensar que va de 7 hacia 1. Pero nosotros, de forma teórica, dentro de la armonía moderna, pensamos que 1 es a donde vayamos. Nosotros tenemos acordes disminuidos que nos dirigen hacia 1, pero claro, nosotros decidimos que 1 es un poco lo que nosotros queramos, ¿vale? Entonces, por esa regla de 3, yo empiezo desde re y quiero ir al si menor y luego quiero ir al sol, ¿no? Y luego ir a la 7, ¿vale? La cosa está en que yo puedo hacer disminuidos en 2 tiempos. Es decir, puedo utilizar un disminuido para ir a cada uno de estos acordes. Es decir, yo hago el re, ¿vale? A efectos prácticos, esto eran 4 acordes: re mayor, si menor, sol mayor 7 y la 7, y eso me devuelve al re. Al utilizar estos acordes puedo adornar todo mucho más. Breve resumen de lo primero, el uso básico de un acorde disminuido es: te dirige al acorde que tú quieres y a priori lo hace desde 7. Entonces de 7 hacia 1, pero claro, 7 es la séptima nota de la escala del acorde que tú quieras. ¿En qué momento puedes usar un acorde disminuido? La respuesta es sí, es decir, puedes hacerlo cuando quieras, en todo momento. Claro, tu música va a ser medio marciana, no va a ser una progresión de pop súper común. ¿Funciona? La cosa es que los que tienen séptima disminuida nos funcionan mejor para ir hacia acordes menores. Puedes utilizarlo para ir a un acorde mayor, pero se supone que la resolución correcta es si yo fuese a re menor, es decir, hago el do sostenido y me dirijo hacia re, ¿vale? Funciona ligeramente mejor que si voy... Pero al ser un acorde mayor, también funciona. Siempre puedes ir hacia un acorde mayor. De hecho, donde no va un acorde mayor, puedes ponerlo mayor. Porque va a sonar bien, porque al oído ese acorde siempre funciona. Entonces nosotros podemos discernir entre acordes mayores y menores y utilizar el semidisminuido para ir a uno mayor y el disminuido con séptima disminuida para ir al menor, ¿no? Entonces empezamos en re y ahora sí hago el... hacia si menor. Ahora, como ir al sol es mayor, voy a utilizar... ¿vale? Y aquí, como voy en un 7, puedo indistintamente utilizar uno u otro. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a hacer una progresión en menor, ¿vale? Para que sea más sencillo, ¿no? Entonces yo tengo... más sencillo, no, que dé para más ejemplos, ¿no? Toco el re, voy a ir a si bemol mayor, entonces... a si bemol, ahora sí. ¿No? Plot twist, había una tercera opción, ¿vale? Que es, hay otro tipo de acordes disminuidos que son los que tienen sexta bemol, que funcionan mejor hacia mayor. Estos molan porque ahí sí que claramente te pide que vayas hacia mayor, ¿vale? Que son estas, pues una postura un poco más incómoda. Pero este ya va guay, ¿vale? Y cuando queremos, por ejemplo, quiero ir al si bemol mayor, ya nosotros... he utilizado el tipo de acorde disminuido que me favorece para ir al acorde que a mí me interesa. Entonces tenemos 3 vías. Semidisminuido, que nos vale para lo que queramos, de 7 hacia 1, pero en donde nosotros lo queramos poner. De hecho, lo puedes hacer en mitad de una secuencia, ¿sabes? Muchas veces ocurre en mitad de una secuencia y como que queda muy chulo. Si abusas mucho, se entiende que estás haciendo ese concepto de progresión, entonces mola, tiene su punto. Pero si lo usas en un solo momento, pero en el momento adecuado, es donde salen chispas, donde más me gusta utilizarlos. Voy a sol menor, voy a la 7, por ejemplo, a lo mejor me hubiera funcionado mejor en el si bemol que en el si, pero depende, porque eso lo voy haciendo sobre la marcha y luego decido si me ha gustado, lo repito, y si no me ha gustado, lo cambio. Así de sencillo. ¿Vale? Entonces tenemos estos 3 tipos de acordes disminuidos, unos para mayores, unos para menores y los otros para lo que nosotros queramos, aunque luego los puedes intercambiar de forma indistinta porque a lo mejor puede que la sonoridad de uno u otro te camele. Tocamos la primera nota del acorde, ¿no? Por ejemplo, la, y vamos a su tercera bemol, y luego vamos a su tercera bemol, y luego vamos a su tercera bemol. Lo que ocurre es que estamos haciendo un acorde disminuido de cada uno de estos, es decir, el disminuido con séptima disminuida de la, pero también es el disminuido con séptima disminuida de do, también lo es de mi bemol, y también lo es de fa sostenido, ¿no? Bueno, de sol bemol, realmente, que sería, aquí sería así. Bueno, es mejor tocarlo así, más cómodo.
hay que tener en cuenta que es cierto que tú has ido cambiando de posiciones para que la nota más grave fuera el acorde que tú querías, pero en realidad ya sabéis que el hecho de que existan las inversiones hacen que no siempre la nota más grave tiene por qué ser la nota tónica. Entonces, esta misma posición podría ser esos 4 acordes. Exacto. Ese es el tema. Vale para cualquiera de los 4 acordes porque como siempre es tercera menor entre el intervalo de una nota a otra, va a funcionar como los 4 acordes indistintamente. Exactamente. ¿A qué nos lleva esto? Pues a una cosa bastante chula, que es que tú tienes, por ejemplo, un re mayor, ¿verdad? Bueno, vamos a hacerlo menor, ¿no? Re menor, ¿vale? Entonces yo hago su 7, ¿no? Con su acorde disminuido, con séptima disminuida y vuelvo al re. Pero claro, si esto es una inversión de mi, también me dirige hacia el re. ¿Entiendes? Entonces, claro, yo puedo utilizarlos todos. Estoy aquí. Entonces, esto me lleva hacia re. Perdón. Antes os he enseñado, ¿no?, que tú haces una progresión de acordes y puedes meterle un acorde disminuido a cada uno de los acordes a los que vas. Puedes no usar el 7 hacia 1, puedes ir de 2 hacia 1, o de 4 hacia 1, o de sexta bemol hacia 1. Todos son válidos. ¿Por qué? Porque todos son el mismo acorde disminuido. Entonces, claro, cambia mucho la sonoridad. Pues tú estás en re y quieres ir a si bemol, no haces... Bueno, pues... Y ahora digo, voy a ir al sol, pues... Y ahora voy a ir al la 7... Y ahora voy a ir al re menor de vuelta, pero ahora lo voy a hacer desde aquí. ¿Vale? Entonces lo que mola de esto es que te da muchas posibilidades de hacer un montón de acordes de paso, y los disminuidos son solo uno de los acordes de paso que hay, que te permiten dirigirte hacia cada uno de los acordes, ¿no? Entonces tú llegas aquí y dices, pues tengo mi progresión de acordes, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer una lineal, ¿no?, que vaya de la sexta cuerda hacia adelante para que se vea claro. Yo tengo el sol mayor, por ejemplo, sol mayor, la menor, si menor, do mayor, ¿vale? O sea, sería sol mayor, ¿no? Digo, pues estoy aquí. ¿No? ¿Vale? Pues vale, bueno, lo he hecho todo de 7 a 1. 7 a 1, 7 a 1, 7 a 1. He utilizado el disminuido que le corresponde a si es mayor o menor, pero, ¿no? Pues vale, ahora digo, muy bien, voy a ir al la, pues... todo por cuartas, por ejemplo. Este es un poco más raro, ¿no? Pues... ¿Vale? O de 2 hacia 1. Y así, es decir, puedes elegir indistintamente. Y claro, los puedes entremezclar. Sol, pues al la voy a utilizar su 7, pero al si voy a utilizar su 2. Y al do voy a utilizar su 7. ¿Vale? Voy a ir, por ejemplo, a re menor, pues voy a utilizar su 4. Entonces esto mola mucho porque tú estás ahí, te estás improvisando una progresión de acordes y puedes adornar mucho la progresión de acordes mientras tocas, añadiendo disminuidos donde te dé la gana, ¿vale? Eso es. Es más, teniendo la libertad que tienes ahora mismo, puedes hacer un walking bass, que sería, ¿no? Un walking bass con las notas más graves en la sexta cuerda, si te has fijado, y puedes escoger dónde quieres hacer el acorde disminuido según la melodía que quieres hacer con las notas graves. Eso es muy interesante y eso hay muchos guitarristas que lo emplean mucho en el mundo del jazz, muchísimo. Sobre todo en ese mundillo. Cuando tú haces un acorde disminuido con séptima disminuida, aunque con los otros también funciona, se supone que es con estos con los que se tiene que hacer. Aunque luego si lo haces con un acorde semidisminuido o un disminuido que tenga sexta bemol, también funciona. No funciona exactamente igual, pero al final lo puedes utilizar de la misma manera. Que es la siguiente, tú dices, yo tengo el sol, ¿no? Si yo avanzo una tercera bemol, me va saliendo todo el rato el mismo acorde, ¿no? ¿No? Esto está guay. Pero, ¿cómo localizamos esto? Por terceras bemoles, ¿vale? Hacia adelante en el mástil, vale, así tenemos una opción, pero hay otra vía,
que es utilizarlo por diagonales, ¿vale? Esto, si tenéis curiosidad para verlo a fondo, hay una masterclass de un señor que se llama Félix Santos, que lo explica maravillosamente y no vais a ver a nadie jamás tocar la guitarra también como ese tío, o sea que estáis tardando. Tienes tu acorde disminuido que te dirige, vamos a hacerlo hacia un la, ¿no? En vez de hacia, porque iba a ir a la bemol, pues estamos yendo hacia un la menor, ¿no? Pues hago la menor, ¿no? Si yo este acorde lo bajo una cuerda y lo adelanto un traste, me sale la posición que sale desde la quinta cuerda. Y si yo este acorde lo bajo una cuerda y lo adelanto un traste, me sale... Entonces tenemos una diagonal. ¿Vale? Si te vas al que va desde 2 hacia la menor, si yo bajo una cuerda y me adelanto un traste, si yo bajo una cuerda y me adelanto un traste, entonces yo tengo... ¿Vale? Y todos esos acordes me llevan hacia el la. Puedo utilizar varios de ellos en una secuencia o puedo utilizar solo uno, lo que yo quiera, ¿vale? Es indistinto. Por eso cuando me dicen, ¿dónde puedo meter un acorde disminuido? Pues bueno, a ver, por poder, puedes meterlos donde quieras. Entonces, esto de las diagonales mola, pero no solo va hacia adelante, también hacia atrás. Cambia, en vez de bajar un traste y una cuerda hacia adelante, bajas una cuerda y vas 2 trastes atrás, que es una distancia de tercera bemol. Entonces, para ir a la menor estamos en la misma de antes, pero hacia atrás. Me voy a adelantar a si menor, ¿vale? Para que sea más cómodo. Entonces tengo aquí la... Y eso me lleva... Si yo me voy al 2... Y así sucesivamente, es decir, se puede hacer esto todo el rato y es una guía bastante sencilla y bastante rápida. Todos estos acordes disminuidos los puedes utilizar de forma indistinta, intercambiándolos unos con otros. Puedes meter una inversión, otra inversión, te da igual, son tan tensos que caben en cualquier lado, ¿sabes? Y luego además hay que pensar una cosa, si salimos del vamos a meter millones de estos y va a sonar súper jazzero y nos vamos a hacer un tema de pop y me camela cómo suena este acorde, pero no puedo abusar de él porque queremos que la gente quiera escuchar esta canción, tenemos que pensar en la sección dominante del ritmo. El ritmo al final tiene una parte en la que nos podemos permitir hacer cosas rarunas, como en los acordes, en la armonía que estamos utilizando, ¿vale? Que es la parte dominante del ritmo. Se puede explicar de manera muy extensa, pero lo voy a reducir mucho para que se entienda fácil, ¿vale? Vosotros habéis visto tocando en batería, el momento es en el que hace tucu, 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 y sale, ese es el momento. Me he cascado un acorde disminuido en el ton medio, pero no ha desentonado. A lo que voy, tienen su contexto dentro de la música. Cuando a ti te dé la gana, pero claro, cuanto más abuses, más loco suena y más marciano suena. Y eso para mí es bueno, pero no para todos los músicos. Entonces un acorde disminuido está guay en el momento adecuado y 1000 acordes disminuidos están bien si el contexto de la música lo permite, nos lo pide, ¿no? Entonces tenemos un poco que intentar encontrar el equilibrio de lo que nosotros buscamos. Entonces a mí, por ejemplo, no solo no me estorban, sino que me gusta la sonoridad que tienen y me gusta también algunas tensiones más agresivas incluso que esta. Con lo que nos tenemos que quedar es con el acorde disminuido. Cabe en cualquier contexto siempre y cuando sepas cuál es el uso que tiene. Si tú te pegas la calentada y metes un acorde disminuido pero no dirige a donde tú querías ir, aunque luego si lo piensas dices estadísticamente es probable que aciertes. Por ejemplo, ¿no? Tocó el sol sostenido disminuido que me iba a llevar a la menor, pero claro, también puedo ir a fa sostenido menor. Si me vale para este, también puede ser 2, también puede ser 4, ¿no? Nosotros tenemos 4 notas, esas 4 notas nos valen las 4 para ir a un acorde, pero claro, también nos vale para ir cada esas 4 a los otros 4 acordes que serían el 8 de ese 7. Exacto. Entonces al final, pues eso. Los puedes usar en mogollón de contextos, entran bien y si rítmicamente, lo que os he explicado de la salida de batería, si rítmicamente los utilizas en el momento adecuado, son acordes que siempre suenan bien, ¿eh? No son rarunos, ni no tienen nada raro realmente, o sea, son unos acordes que ayudan mucho a rellenar esos huecos cuando estás haciendo una secuencia de acordes que necesita más. Hay gente que dice que menos es más y si la canción lo pide y le funciona, es verdad, pero a veces más es más y también funciona. Otra cosa que aprendemos es que cualquier acorde dominante es susceptible de ser sustituido por un acorde dominante, lo que quiere decir que desde 5 también puedes ir hacia 1 utilizando un acorde disminuido. Pero claro, puedes utilizar un 7
para ir hacia uno. Cuando digo un 7 me refiero a un acorde mayor con séptima bemol hacia uno, o sea... Y desde 2... Y también funciona, ¿sabes? Mola porque puedes sustituir también en un momento dado, a lo mejor el acorde disminuido te queda... Dices, no termina de convencerme, pero si meto un 5 hacia 1 normal, me queda como muy baratero, ¿no? Muy burdo. Si quieres modular a una nueva tonalidad, también puedes hacerlo. Lo que suele abrumar a la peña que todavía no los pilota son demasiadas posibilidades. Mi consejo es, si quieres aprender a utilizar todo esto, lo primero es tener claras las posturas para ir rápido hacia ellas, y una vez tienes claras las posturas para ir rápido hacia ellas, le vuelves a dar un repaso a este vídeo, ¿vale? Y dices, vale, pues puedo ir del 7 hacia el 1, del 2 hacia el 1, del 4 hacia el 1. Pillas todas las posibilidades y las vas intentando hacer una a una. Y entonces cuando lo tienes pillado y te das cuenta de cómo funciona a nivel rítmico, es cuando puedes empezar a desarrollarlo y coger en mitad de una progresión de acordes y meter un disminuido donde no va. Y también está bien, o sea, el arte al final es transmitir sensaciones, y estos acordes, la sensación que transmiten es muy clara cuando abusas de ellos, pero si no abusas de ellos y los utilizas de forma elegante, en el momento adecuado, son acordes que funcionan perfectamente. El típico vídeo de aprende a hacer disminuidos en 5 pasos o cosas así. Si quieres hacerlo bien y que te salgan las posturas y tal, no es tan sencillo. Y sobre todo, no aprender fórmulas, sino construirlas tú. Eso o sea, me es. refiero, por ejemplo, como hemos empezado, a lo mejor originalmente tú podrías pensar que un acorde disminuido o un acorde semidisminuido solo te vale siendo el 7 del acorde hacia el que quieres ir, por ejemplo, y no sabes de más posibilidades. Te lo has aprendido como una fórmula, como el que hace un sol-do, como el que hace un dominante, un 5-1, ¿no? La idea es que lo comprendas y lo practiques y eduques la oreja probándolo para que elijas alternativas, porque esto te ofrece alternativas, y no simplemente aprenderte 2 o 3 fórmulas que ya has oído en otras canciones. Esto se trata de que tú crees tu propia música. Probablemente ya lo ha tocado alguien antes que tú, pero oye, ha salido de ti. Luego ya es combinar con cosas. Ya entramos en otro tipo de acordes y bla, bla, bla. Pero al final los acordes disminuidos podemos decir que su utilidad es esta y las posibilidades que tienes son estas. En realidad es muchísima información condensada en muy poco tiempo, ¿sabes? La cosa es, este vídeo no sirve para aprender a hacerlo, sirve como para saber cómo de grande es el mapa. Ahora tenéis que empezar a explorarlo, ¿sabes? Hacer las misiones secundarias y tal. Todo eso. Y con esto ya estaría todo el pescado vendido, ¿no? Dale, sed buenos.